Mi nombre es Wendy Gabriela Shack Pérez, estudiante de la Facultad de Humanidades. El curso es de Comunicación y Lenguaje del grado de primero básico. A continuación, les voy a pedir que ustedes en su cuaderno puedan escribir qué conocen acerca sobre el tema de texto. Y para ello también recordarles que luego de que yo dé la explicación sobre el tema, ustedes deberán de organizar, eh, de elaborar un organizador gráfico, que el organizador gráfico es una herramienta que nos ayuda a que podamos incluir la información e ideas de un tema, y lo más importante es que la podamos plasmar. Por eso es importante un organizador gráfico. Un texto es un conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y que además de ello nos brindan las ideas de un autor, pero no solo de un autor, sino también de periodistas o de científicos. Pero la realidad es de que nosotros cuando sabemos leer y escribir, podemos redactar nuestro propio texto. Algún ejemplo sería que podemos escribir una receta en un correo electrónico. ¿Por qué? Porque en el cuerpo va escrito un texto. Las características de un texto, encontramos la coherencia, la cohesión, el uso léxico, el contexto, pero las características de un texto, para que un texto sea efectivo en su función, debe transmitir un mensaje que debe cumplir con todas las características ya mencionadas. Cuando hablamos de la coherencia, nos estamos refiriendo a que debemos ordenar lógica y coherentemente cada una de las ideas que vamos a agregar en nuestro texto, que cada una de las ideas vayan entrelazadas con otras para que ese texto pueda tener un significado. También encontramos la cohesión. La cohesión implica a que debemos de utilizar diferentes palabras, oraciones, porque si no, entonces solo sería un conjunto de frases y no tendría algún vínculo. Cuando hablamos del uso del léxico, nos referimos a que puede ser técnico, vulgar, también puede ser culto, y el que utilizamos nosotros, el lenguaje. Bueno, cuando hablamos del uso del léxico técnico, nos referimos a que es utilizado por los profesionales. Algún ejemplo sería por los doctores, científicos y profesores. Cuando hablamos del uso del léxico coloquial, es el que utilizamos habitualmente cuando nos comunicamos entre sí con otras personas. Cuando hablamos del vulgar, nos referimos a todas aquellas personas que no tienen educación al momento de compartir alguna comunicación con otras personas en las calles. Algún ejemplo es que se tratan con groserías y no se comportan de una manera adecuada. Cuando hablamos del contexto, nos referimos a la situación o el lugar en que estamos dando a conocer nuestro texto para que sea comprendido y además de ello pueda ayudar a que las personas lo conozcan de una mejor manera. La estructura de un texto, encontramos introducción, desarrollo y conclusión. Cuando hablamos de la introducción, nos referimos a que presentamos nuestra idea que vamos a tratar durante el desarrollo, y que además de ello lo hacemos para que el lector sepa
de qué tema vamos a hablar durante el desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, nos referimos a que es el cuerpo del texto y aquí se expone de una manera clara, precisa y ordenada para que también pueda llevar una coherencia y que pueda ser entendida por nuestro lector o oyente. Cuando hablamos de conclusión, nos referimos a que ahí debemos de realizar una síntesis de cada una de las ideas que han sido planteadas en nuestro cuerpo del desarrollo. Por eso es que ahí debemos de finalizar el mensaje y lo debemos concluir. También les voy a dar a conocer los tipos de textos. Encontramos el texto argumentativo, el texto científico, el texto descriptivo, el texto expositivo, el texto epistolar y el texto informativo. Cuando hablamos de ello, el texto argumentativo es que permite convencer y modificar cada uno de esos textos. Como un ejemplo serían los artículos. Muchas veces nosotros modificamos eso, por eso se llama texto argumentativo, porque tratamos de dar una opinión de lo que no está bien escrito en ese texto. Además, encontramos el texto científico. El texto científico, tal como su nombre lo indica, es el que aborda cada uno de los conceptos, cada una de las teorías que muchas veces son basadas de avances positivos, aportan información e ideas en donde nosotros podemos aclarar informaciones. Cuando hablamos de textos epistolares nos referimos a la carta, que es un medio de comunicación escrito. En ella pues nosotros podemos escribir nuestro texto para enviársela a un destinatario en particular. También ahí son conocidas las cartas bíblicas que son enviadas a las comunidades cristianas, entonces por eso es importante el texto epistolar. Cuando hablamos del texto informativo nos referimos a ese texto que nos brinda la información de un suceso o un acontecimiento, haciéndolo objetivo, y que además de ello el texto informativo nos brinda esa oportunidad de que podamos dar la información clara y precisa, como lo vemos en los textos periodísticos y en los científicos. Entonces ahora ustedes, como yo ya les expliqué qué es el texto, las características de un texto, la estructura de un texto y los tipos de un texto, ustedes deberán de resumir. Cuando hablamos de un resumen, nos referimos a que escribimos lo más importante de algún tema o las ideas principales. Esta fue la clase. Los espero en el siguiente video. Gracias.